La muerte de una persona sin duda estremece siempre y sacude de distintas maneras a una sociedad, pero cuando se trata de una mujer siempre atrae la atención de una manera diferente cuando esa muerte se da en una situación violenta. Aún sin la ley de feminicidio, en esta historia, era el 2009, el mes de septiembre, a ella la encuentran muerta en una habitación de un motel. El asesino ya no estaba en ese mismo momento, pero la situación de alguna u otra manera era aún controlada, por así decirlo, sabiendo de que instalaciones como esa tienen cámaras en absolutamente todos los rincones, por una cuestión hasta de seguridad financiera y testigos. Entonces, todas esas situaciones y la manera en que la encuentran a ella, a la protagonista de hoy, a Vilma, hace que la historia de hoy se vuelva estremecedora. Acompáñenme en este nuevo capítulo de Escena del Crimen, en este caso, el estrangulador del motel Las Caricias. Para conocer a los protagonistas de nuestra historia, vamos a ver sus identidades, como lo hacemos habitualmente en el perfil de cada uno. Ella es Vilma Beatriz Vega Molinas, una joven de 24 años de nacionalidad paraguaya, empleada, domiciliada en la ciudad de San Lorenzo, según su ficha policial. El autor, Alberto Anastasio Sosa Servín, con el sobrenombre o alias de Tito, su edad 29 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión estibador, domiciliado en Barrio Itán Ramada, en la ciudad de Asunción. Y ahora vamos a la crónica. Como les había dicho, esto sucedió en septiembre, era el año 2009, cuando después de reiteradas veces en que llaman a la habitación en que estaba siendo ocupado por una mujer en ese momento, mucho tiempo antes salió de ese lugar el hombre y no respondía, tuvieron que entrar hasta ese cuarto, imaginando o que lo abandonaron sin terminar de pagar la cuenta o algo más sucedió. Lo que no pensaban quizás en ese momento los empleados de ese lugar era que se iban a encontrar con una escena terrible. Una mujer muerta dentro de la habitación del motel Las Caricias. Septiembre del año 2009, y así comienza la historia. ¿Qué pasó? La habitación número 2 del motel Las Caricias ya nos abrió. A las 10 de la mañana, Vilma Beatriz Vega Molinas debía abandonarla. Así lo encargó a su acompañante, que salió cuando eran las 5:38 de la mañana del lunes 7 de septiembre del año 2009. Pero la mujer de 24 años no cumplió. El reloj se acercaba lentamente a la hora 12 de aquella jornada, cuando los empleados del motel se percataron que la habitación número 2 seguía cerrada. Creyendo que tal vez la inquilina ocasional se había quedado dormida, llamaron a la habitación, pero solo el silencio respondió. Insistentemente los empleados llamaron una y otra vez. El silencio era el único encargado de responder. Como no consiguieron la que esperaban, no tuvieron otra que ir hasta la pieza para ver qué ocurría. En el albergue transitorio entre las calles Guavirá y Concordia del barrio Itán Ramada de Asunción, estaba a punto de descubrirse un nuevo, cruel y estremecedor asesinato. Al abrir la puerta no tardaron en darse cuenta que algo andaba mal. Enseguida se percataron que las 2 almohadas que debían estar sobre la cama las habían puesto sobre la cabeza de la mujer. Vilma no se movía y aunque no había mucha sangre,
Se notaba que la sábana en la que Vilma Beatriz estaba envuelta tenía algunos rastros. Su cuerpo estaba completamente tapado, enrollado con la ropa de cama. Con una mezcla de temor e incertidumbre, los empleados no quisieron acercarse a la cama. Llamaron al sistema 911 de la policía y los agentes de la comisaría 13 metropolitana y una comitiva fiscal encabezada en aquel entonces por Silvana Luraggi llegaron minutos después y confirmaron que ella ya no respiraba. En su boca, Vilma Beatriz tenía un pedazo de sábana, alrededor de su cuello un cinto y rastros de violencia en todo el cuerpo. El cadáver fue llevado hasta la morgue judicial de la capital, mientras los agentes de investigaciones y criminalística comenzaban los primeros trabajos en la nueva escena del crimen. Y en Heridas que Hablan vamos a examinar lo que dijo el forense en aquel momento, recabando cada detalle de su análisis y también los reportes periodísticos de la época. Y dice lo siguiente: la habitación en donde fue encontrada esta mujer tenía rastros evidentemente de haber sido modificada, pero el cuerpo hablaba y mucho. Los restos de Vilma Beatriz Vega Molinas fueron trasladados hasta la morgue judicial de Asunción, donde fue inspeccionado por el médico forense Raúl Caballero, y de acuerdo con la inspección realizada, el cadáver presentaba rastros de una muerte extremadamente violenta. Los signos de violencia se veían en diferentes partes del cuerpo a través de hematomas, o lo que se conoce como moretones también. Pero especialmente estos se centraban en el rostro. El asesino utilizó una sábana para taparle la boca, lo que le dificultó la respiración. Luego colocó un cinto alrededor de su cuello y la estranguló. De acuerdo con el resultado de la autopsia, Vilma Beatriz murió estrangulada y asfixiada, lo que hizo concluir también a la fiscalía que hubo ensañamiento por parte del victimario. Según la conclusión fiscal, el asesino la sometió a una salvaje golpiza antes de acabar con su vida. Vilma Beatriz Vega Molinas estaba al borde de la cama sin ropa interior en la parte de abajo, y arriba tenía colocada una remera del trabajo el lugar donde ella prestaba servicios, que a propósito era también un motel que estaba ubicado en las cercanías de donde ella estaba. Ahora vamos a hablar un poco de Vilma Beatriz, recordarla, una reseña de su vida, de lo que recuerda su familia, de cómo era ella, para conocerla un poco. Siempre en estos aspectos, en estos capítulos de Escenas del Crimen, lo que intentamos es no solo contar la crónica desde el punto de vista de la historia roja de estos casos, sino que saber a quiénes sacaron la vida, y que por sobre todo eso, de alguna u otra manera, pese también en la historia de los crímenes de nuestro país. Esta era Vilma Beatriz, de acuerdo al recuerdo de su familia. Vilma Beatriz. Vilma Beatriz Vega Molinas creció en la lejana compañía Guayabití de Yaguarón. Apenas cumplida su mayoría de edad, Vilma abandonó su natal Yaguarón, en el departamento de Paraguarí, en busca de un trabajo que le permita ofrecer a su familia un mejor pasar económico. Viajó casi 50 kilómetros y se radicó en la ciudad de San Lorenzo, donde tenía algunos parientes. Pese a la sacrificada labor y la poca paga, empezó a trabajar en los moteles.
De esa forma llegó hasta la zona fronteriza entre las ciudades de Asunción y Lambaré, en el barrio capitalino Itanramada, donde al poco tiempo de deambular por aquella zona, conoció a Alberto Tito Sosa Servín. No tardaron en entablar una relación que se extendió por varios años y producto de ella resultó el nacimiento de una niña. Pero con el paso del tiempo, aquella unión se fue desgastando y finalmente decidieron separarse. Fue entonces que empezaron los problemas. El punto de conflicto era que Vilma mayormente se hacía cargo de la crianza de la niña y exigía al padre que también lo hiciera, más aún con los gastos, ya que la pequeña estaba a poco de entrar a la etapa escolar. La situación fue tensa. Cada vez más, la áspera relación que tenían despertaba constantemente la reacción violenta de Alberto Anastasio, según lo que Vilma hacía saber a sus compañeros de trabajo y al entorno cercano. Era septiembre del año 2009. Unos empleados de un motel Las Caricias, habían golpeado afanosamente a las puertas, habían llamado previamente también en varias ocasiones a la habitación donde estuvo una pareja. Primeramente estaba el hombre y la mujer, luego él se retiró y como nadie respondía, habría quedado ella, tuvieron que ir a abrir eso a la fuerza. Cuando ingresaron a la habitación, pensaron tal vez que ella se quedó profundamente dormida o tal vez abandonó el sitio. Ninguna de las dos cosas. Quizás algo de lo primero. Ella estaba muerta. La encontraron ahí con el rostro tapado con almohadas y la habían asesinado de la peor forma. En los análisis forenses encontraron que esa muerte fue bastante violenta. Había luchado ella por su vida, pero el hombre o la persona que lo mató, ya que en ese momento aún no se tenía muy clara la película, había utilizado toda su fuerza para arrebatarle la vida. A la vuelta de este primer corte en escena del crimen, vamos a comenzar de a poco a ingresar en la investigación. Una investigación que no fue muy larga. Afortunadamente, los testimonios y también la filmación ayudó a identificar rápidamente al asesino. Pausa y ya volvemos. Era septiembre del año 2009 y los empleados de un motel encontraron el cuerpo de una mujer en una de las habitaciones. Nadie respondía al llamado que hacían y por eso tuvieron que entrar a la fuerza. En ese momento se encendieron todas las alarmas porque ya estaba la policía presente y también el Ministerio Público de turno, que fueron a investigar quién fue el autor de ese crimen. Ya había antecedentes de asesinatos y de cuerpos abandonados en habitaciones de un motel y esta iba a ser otra más que había que investigar con mucho énfasis y también el criterio de detallista para entender quién habría sido el protagonista de eso. Claro que siempre en un ambiente controlado, por decirlo así, para los investigadores, la situación hasta se puede volver un poco más simple o menos compleja, por decirlo así, debido a que no estamos hablando de un descampado, estamos hablando de un sitio donde tendría que existir más testigos. Esta no fue la excepción. La persona que hizo eso tuvo que haber sido el que ingresó con ella al sitio. Entonces el Ministerio Público con la policía indagó a los que estaban ahí de turno, al grupo de turno de empleados de ese motel, y estos dieron detalles de alguien que abandonó primeramente el sitio, dando una coartada de lo que ocurriría o del por qué esa persona aún quedaba en la habitación. Todo esto, sumado al soporte magnético de la filmación, ayudaría a la investigación a tomar un vuelo diferente, de lo que generalmente no vemos en casos de crímenes en nuestro país. Y hablo de la celeridad a la hora de identificar al asesino. La investigación
y los primeros pasos que dio la policía y la fiscalía para poner nombre y apellido al autor de este asesinato. La investigación. La única información que tenían los investigadores sobre el crimen era que Vilma Beatriz Vega Molinas ingresó en compañía de un hombre a ese motel. Ambos llegaron al lugar en un taxi. Apenas entró la pareja al dormitorio, el taxista se retiró. Así también lo hizo el acompañante, solo 38 minutos después de su ingreso. Los empleados del lugar mencionaron a la policía que escucharon gritos en la habitación. Pero claro, era una situación que podría considerarse normal, aunque en esa ocasión parecía tratarse de una discusión. Minutos después, el hombre que ocupaba la habitación pidió la cuenta y avisó que la joven se quedaría a dormir y él se haría cargo del pago de la tarifa por la hora que pasó en el lugar. Pagó 25.000 guaraníes antes de retirarse. Mientras salía a pie de la habitación, los empleados pudieron verle el rostro y la constitución física, elementos que fueron clave para que la policía logre la identificación del criminal. A través de las versiones recogidas de los compañeros de trabajo de Vilma, los investigadores de la sección homicidios de investigación de delitos supieron que esa madrugada tenía pensado encontrarse con su expareja. Así fue identificado Alberto Anastasio Sosa Servín. Él fue detenido entrada a la tarde del lunes y en la mañana del martes fue reconocido por los trabajadores del motel como la persona que se retiró del sitio tras asesinar a la joven. Para la fiscal Silvana Luraye, estaba claro que él era el autor y finalmente el asesino acabaría por confirmar esa situación. Como dijo también una conocida productora de este programa, El Pueblo Chico, Infierno Grande, no se tardaría mucho en identificar y encontrar al autor de este asesinato. Es que todos hablaban de él y como recordarán en la reminiscencia de Vilma, donde recordábamos su perfil, quién era, citaba una parte biográfica de cómo conoció a Tito. Esa relación de 5 años hace que muchas personas sepan quién era la persona que tenía mucho contacto con ella y cómo terminó por sobre todo esa relación. Una relación que no terminó de todo bien. Eso hizo que las presunciones y las sospechas apunten directamente a él. Cuando toda esa presión de la investigación, los rumores, los testigos, la descripción que daban esos testigos a los investigadores hacían que el corral se achique para Tito, para Alberto, entonces la situación hacía que él se ponga nervioso y no tenga otra opción que entregarse. Así fue que este hombre, el sospechoso principal, expareja de Vilma, no le quedó más remedio que entregarse a las autoridades y decir evidentemente, acá me tienen, fui yo. Se entregó. Acorralado por el ambiente que se vivía en el barrio Itán Ramada y las informaciones que manejaba la policía, la fiscalía y a su vez se divulgaban en los diferentes medios de comunicación, fue Alberto Anastasio Sosa Servín el que llegó a la comisaría 13 de Itán Ramada en la capital. ¿Cómo? Pero vos estabas con ella ayer, amigo, cuando No, más la vamos a ver, no hay nada.
Pero ahí... Sí, calor igual, calor igual. Pero Pero ya, ella, Camacho. ella es tu mujer, ¿no? Pero entonces, si vos supuestamente le dijiste otra cosa ya en la policía. No hay cuál nada. ¿Por qué le dijiste supuestamente a ella? No, por algo, El estrangulador de las caricias, así lo llamaban, informó a los policías que era el asesino de Vilma Beatriz y que llegaba hasta ahí para darse por detenido. Él sospechaba que los investigadores estaban pisando sus talones debido a que vivía en el mismo barrio donde cometió el asesinato, el mismo lugar donde conoció a la víctima y el mismo barrio donde trabajaba ella. Alberto Anastasio residía en la zona conocida como Villa Cobín del barrio Itán Ramada y trabajaba como estibador de un puerto local. Al día siguiente, los testigos fueron sometidos a la audiencia de reconocimiento. Ahí confirmaron que era la misma persona que entró en compañía de Vilma al motel en la madrugada de aquel lunes. Le decía, la presión que había sobre él hizo que se entregue y diga, estoy acá, fui yo. En la confesión, en este capítulo, el séptimo de esta historia, Alberto Sosa, el autor sospechoso en ese momento, no negó ser el responsable del asesinato. Él detalló que a los investigadores lo que había sucedido en aquel momento, cómo va en búsqueda de ella, de Vilma, pasan a ese motel y detalles de lo que había sucedido en esa noche. Todo esto hace que la policía prácticamente en muy poco tiempo, logre cerrar el caso con extremados detalles de lo que había sucedido y la fiscalía tenga también a mano todo el caso prácticamente resuelto. Habría que sí sumarle a eso las pruebas, los detalles, las evidencias, porque ya tenían los testimonios y la afirmación. Sí faltaba recabar detalles como, por ejemplo, huellas dactilares, algo forense que pueda confirmar la presencia de Alberto en el motel. Solo que para, evidentemente, la parte mediática, a confesión de prueba, como dice el dicho, el relevo de prueba, hacía que la situación sea mucho más comprometedora para Alberto Sosa en ese momento. En medio de su detención y en la primera rueda de indagación que hizo la policía, él decidió contar absolutamente todo. La confesión. Alberto Anastasio Sosa Servín no negó su autoría. El asesino detalló ante los investigadores cómo y por qué asesinó. Fue a la propia madre de su hija, Vilma Beatriz Vega Molinas. El criminal relató que la citó supuestamente con el objetivo de llegar a un acuerdo, pero que la situación se puso tensa cuando empezaron a discutir. Según su relato, aquella madrugada esperó a Vilma a la salida del trabajo y le sugirió ir hasta un lugar donde pudieran hablar sobre la prestación alimentaria de la niña, y ella accedió. Así fue que pidieron un taxi y se trasladaron hasta un motel cercano al trabajo de la joven. Ingresaron e inmediatamente empezaron a discutir. Me presionaba demasiado con la prestación. Fue el argumento que presentó Alberto Anastasio a la Policía Nacional cuando fue detenido. El asesino y su víctima compartían la manutención de la niña de 3 años, debido a que, al momento del crimen, hacía ya algunos meses en que se habían separado, y Vilma no desaprovechaba ocasión para requerirle. El asesino dijo también a los policías que pudo darse cuenta que los empleados del motel donde habían entrado reconocieron a su expareja. Entonces, antes de salir, al pagar por la hora que ocupó, dejó dicho que ella se quedaría hasta las 10 de la mañana, teniendo en cuenta que trabajó toda la noche en el motel de al lado, logrando evitar que se dieran cuenta de aquella situación.
de alguna manera están manifestando alguna conducta violenta. Se crea ese ciclo de la violencia probablemente con la pareja o con la expareja y lo que busca el, el victimario, que en este caso puede sentirse hasta acorralado por las presiones, es acabar con el sufrimiento. Hay creencias ahí que empiezan a volverse hasta obsesivas y que le llevan al punto de que esto se tiene que, pensamientos como por ejemplo, esto se tiene que acabar ya, tiene que terminar, no podemos continuar así, pase lo que tenga que pasar, voy a terminar con esto. O sea que van generándose esos pensamientos obsesivos que pueden hacer que la única forma o la única salida que encuentre sea acabar con la persona o con lo que está generando presión en él, está causando ese malestar. De hecho que tendríamos que tener la historia completa del caso para entender de si hubo violencia previa, si esto se pudo haber predecido o si realmente fue algo impredecible, como que explotó y al explotar terminó en un asesinato o en un homicidio, mejor dicho, según nuestro marco jurídico. Pudo deberse al hecho de que era una forma más de humillarla, de ejercer esa violencia que a lo mejor ya existía, una violencia psicológica, fue como menospreciarla también, llevarla a su lugar de trabajo que quizás para él tenía algún significado, significaba algo denigrante, donde él a lo mejor tenía también pensamientos de que era engañado, ¿por qué no, verdad? Porque generalmente surgen también en el violento esos pensamientos de que la pareja le es infiel, que le está engañando y pudo haber asociado el lugar donde trabaja ella con un lugar donde también se cometía, según sus creencias, la infidelidad. Estamos especulando, ¿verdad? Pudo haber sido así, como pudo haber sido el escenario fácil también para él, ¿verdad? Que le parecía, o sea, que le salió, vamos a decirle, más fácil llevarle ahí porque él le engañó y vamos a estar un rato juntos, o quizás esa también era la manera en que ellos interactuaban o se encontraban o se juntaban a hablar en un lugar así, ¿verdad? Tendríamos que saber también la dinámica de la pareja, a qué se acostumbraban. Para ella era normal, si trabajaba en un lugar, en un motel, para ella es normal o era normal ir eh, a esos lugares, ¿verdad? Porque para todos es normal irnos a nuestro lugar de trabajo, porque es algo que hacemos todos los días y es lo que, por lo cual nos pagan, ¿verdad? En ese sentido, para ella quizá fue natural. En estos casos nunca podemos descartar, ¿verdad? Porque puede existir trastornos de personalidad, trastornos base de personalidad, por ejemplo, o que vayan agravándose con el tiempo, generalmente nunca son detectados porque nunca se van a los profesionales indicados, nunca normalizamos el hecho de ir a consultar o que nos lleven a consultar, es algo que recién ahora va surgiendo. Puede existir un trastorno de base, puede haber incluso asociado a consumo de sustancias también, que en este caso habrá, o sea, sirvió de colchón, quiero decir, para lo que ocurrió después. Pudo haber sido así. Por eso es muy importante conocer la historia en general, ver caso por caso qué lo llevó a él, si ya tuvo conductas violentas previas y como te digo, esto se fue agravando, se fue volviendo frecuente. Todo eso hay que mirar siempre y en qué intensidad también, cómo eran esas agresiones hacia ella. Generalmente cuando hay mucha rabia, hay ensañamiento en ese sentido también, porque sabemos que se necesita mucha fuerza y generalmente son los crímenes que se cometen en cierto eh, entorno afectivo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Donde hay un vínculo, donde el crimen puede también tener un componente pasional, por supuesto, ¿verdad?
y es esa misma pasión la que le lleva a cometer como uno de los más crueles o de las formas más crueles de matar, estaría la asfixia, ¿verdad? Justamente por todo lo que implica el hecho de esa cercanía, porque es fácil, vamos a decirlo así, hablando mal y rápido, es fácil agarrar, disparar y punto, se acabó, como generalmente ocurre en la mayoría de los sicariatos, ¿verdad? No vamos a escuchar que un sicariato o que alguien que haya sido contratado para matar vaya y asfixie, a no ser que tenga el mandato de tener que torturar a la víctima primero antes de matarla, que ya estaríamos en otro escenario otra vez, ¿verdad? Y generalmente son disparos y punto, ¿verdad? Ni siquiera hay apuñalamiento en la mayoría de los casos, cuando son muertes por encargo, pero cuando hay un vínculo, hubo un afecto, hubo un relacionamiento, algo ahí que de alguna manera no cerró o se fue deformando en cuanto a sentimientos y emociones, termina de esa forma, con esa hazaña y con esa rabia otra vez. Igual hay que usar una fuerza descomunal, ¿verdad? Generalmente a veces no tenemos fuerza para abrir un picaporte o empujar una puerta, ¿verdad? Y ahí te das cuenta de la cantidad de fuerza, por decirlo así, más de manera entendible, que uno tiene que tener para poder efectuar eso, ya sea en este caso con el objeto que fue el cinto o con las propias manos, ¿verdad? Que también cada forma tiene su intensidad. Y ahora vamos a ver un trabajo que hicimos de postproducción para recorrer un poco lo que hizo la pareja en aquel momento. Como les había dicho, Alberto paga por un taxi, un viaje de taxi para buscar a Vilma en el motel La Isla. Van a ver en el mapa, esto nos sitúa en la ciudad de Lambaré. El motel La Isla es donde ella trabajaba. De ahí es que tenía puesta la remera que decíamos, la única prenda que tenía puesta al momento en que la encontraron. Hace un recorrido luego de salir de ahí en dirección norte a sur. El segundo punto que van a divisar en el mapa es el motel Las Caricias, la escena del crimen, donde están por espacio de unas horas, unas pocas horas, él al menos. Ella sí permanece mucho tiempo más, pero digamos que el tiempo en que está con vida es muy corto, hasta ser encontrada por los empleados de aquel comercio, de aquella empresa. Y posteriormente, el tercer punto en el mapa, siempre en dirección norte a sur, es la casa de Alberto, que está en el barrio Itán Ramada, también de la ciudad de Lambaré. En concreto, y al observar en un segundo mapa, este recorrido nos traza una línea, reitero, en dirección norte a sur, de unas 13 cuadras, lo que promedia el kilómetro de distancia recorrido por Alberto, un poco menos por la pareja. Entre comillas la pareja, teniendo en cuenta que se habla de que ellos ya no tenían una relación. Sí hubo una motivación quizás de ella, cual fuere no justifica, pero una motivación para reencontrarse tal vez con él, y termina siendo asesinada de la peor forma. Vamos a hacer la segunda pausa en escena del crimen. Al volver, ¿cómo se resuelve este caso en la justicia? ¿Cuál es el dictamen que toma un tribunal en relación a la responsabilidad de Alberto Tito Sosa, el autor, el sospechoso, en el momento ya acusado por el Ministerio Público de la muerte de esta mujer, de Vilma, la joven que fue violentamente golpeada, que fue asfixiada y estrangulada en un cuarto de una habitación de motel en la ciudad de Lambaré en septiembre del año 2009. Vamos a hacer la pausa y a volver la resolución de esta historia. Parte final de escena del crimen.
en esta última sección, en este último capítulo, en la condena, vamos a ver cómo de alguna u otra manera Alberto lucha a través de su defensa para o reducir o anular directamente el fallo del tribunal. Sí le dieron una importante condena a este hombre, eso sí, debido a que, subrayamos esto, no había aún una ley feminicida o que condene a feminicidas. Sí se hablaba del homicidio agravado, era la situación, entonces el tribunal entiende que él tenía la responsabilidad de eso en aquella situación. Encuentra los elementos de acuerdo a una investigación que fue rápida, encuentra que la investigación fue eficiente, que tenía los elementos necesarios para situar a Alberto Sosa en el sitio donde encontraron a Vilma en aquel momento, en septiembre del año 2009. Los testigos no se contradijeron en ningún momento y su testimonio, su relato era congruente, era lo suficiente para ubicarlo a él y reconocerlo como el único que estuvo dentro de la habitación en todo momento con ella. Ella entró con vida, pero ya no volvió a salir de la misma manera en aquel momento. Es decir, el único que podría ser responsable de ese asesinato era él. Dicho sea de paso, el testimonio tal vez más importante que tenía la fiscalía en ese momento era de aquel empleado que le cobró la hora, digamos, de uso de esa habitación a Tito. Los 38 minutos que estuvo en la habitación fueron suficientes para situarlo a él dentro de ese lugar. Con todos estos elementos, igual pese a ello, no quiso enfrentar a la justicia, al menos conformarse, sino que buscar de alguna u otra manera que la condena alta que le dieron quede sin efecto. Pese a ello, con el paso del tiempo y cambios de algunos tribunales, salas de apelaciones, entre otras, llegue a estar firme. Este es el resultado de la justicia. ¿Y cuál fue el golpe de martillo que le tocó a Alberto Tito Sosa? Un poco, digamos, 2 años después de que haya ocurrido este hecho. La condena. 2 años y 2 meses tardó en llegar a instancias judiciales el crimen de Vilma Beatriz Vega Molinas. El 10 de noviembre del año 2011, los magistrados Daniel Ferro, María Esther Fleitas y María Nunila González condenaron a Alberto Anastasio Sosa Servín a una pena de 25 años de cárcel. La sentencia fue ratificada el 7 de marzo del año 2011 por los camaristas de la primera sala. Contra estos 2 fallos, la defensa planteó un recurso extraordinario de casación que aún no fue resuelto por la sala penal de la Corte. El día 5 del mes de octubre del año 2014, cuando no estaba confirmada la condena, la defensa de Alberto Anastasio, representada por Yolanda Analía Ginde, a través de un habeas corpus planteado ante la Corte Suprema de Justicia, solicitó la libertad del criminal, alegando que cumplió la pena mínima por el crimen que cometió y aún no se confirmó. Pero los ministros Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez y Riera, en forma unánime, rechazaron la garantía constitucional con la que pretendía liberar al condenado. 8 días después del rechazo, la Sala Penal de la Corte, conformada por los ministros Blanco, Pucheta y Benítez Riera, admitió parcialmente el recurso de casación planteado por la defensa y anuló la condena. El 21 de junio del año 2015, finalmente un nuevo juicio estuvo en puerta, donde los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Gustavo Santander lo condenaron a 18 años de prisión. Y hay que siempre tratar de entenderlo desde la mirada jurídica y también, por supuesto,
desde lo psicojurídico, que es muy importante también entender cuáles fueron los elementos que realmente se tuvo en cuenta, si esa persona fue evaluada o no en su momento. Hay tantas cosas que probablemente no haya ocurrido, ni una evaluación, ni mucho menos un tratamiento dentro de la cárcel, que también nos puede ayudar a entender el por qué se llegó a esa conclusión, porque siempre te digo, ese vacío existe de que no hay un después, no hay un durante, y a veces ni siquiera hay un antes. Y realmente no sabría por qué le redujeron, cuáles fueron los elementos, los argumentos que utilizaron. Siempre vamos a mirar de que él buscaba eludir constantemente, y por ahí por supuesto que la defensa, ese es su trabajo, era buscar cómo atenuar la pena. Ahora sería un feminicidio, sería un crimen por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Porque hay muchos factores, muchos componentes que nos pueden llevar hacia ese camino. En este caso, mucho odio, ensañamiento, mucha rabia, por todos los detalles que tiene el crimen en sí, ¿verdad? Por la manera en que ella fue dejada en el lugar también. Y luego su conducta posterior, el hecho de eludir siempre la justicia, como no asumir lo que hizo, tratando de minimizar lo que hizo, tratando de seguir menospreciándola después de muerta, ¿verdad? Porque después de muerta ella tampoco hubo un arrepentimiento, un reconocer lo que hizo realmente. Por eso siempre buscando eludir o buscando minimizar lo que pasó. Solo 5 días después, la Cámara de Apelaciones Primera Sala, conformada por los camaristas Antonia López, Viviana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, confirmó la sentencia. Parte final del programa. En los casos como este, donde afanosamente los autores de un crimen a través de sus abogados intentan de alguna u otra manera tirar por el suelo todo el trabajo del Ministerio Público y la policía, arguyendo, digamos, cuestiones muy burdas dentro de sus alegatos o sus argumentos para chicanear, es donde aún más los jueces se aferran, o los integrantes de las cámaras de apelaciones se aferran a sentencias porque entienden de que la idea es eso, dilatar. Salvo que, bueno, exista ese elemento de la corrupción que muchas veces ya es hasta casi inherente a análisis que podamos hacer, porque corroe y porque es parte del sistema genético muchas veces de nuestra cultura. Pero en situaciones de esta, donde es muy evidente, donde es muy común lo que sucede, muy común digo en el sentido de que los elementos, las pruebas, las afirmaciones son contundentes y son pruebas muy básicas, errores muy básicos que él cometió y que la policía y la fiscalía correctamente lo llevaron hasta el tribunal, lo exhibieron así, hace que el fallo sea de esta manera. Por eso es que se ratificaron en tantas ocasiones. Es simplemente un análisis desde la platea, por decirlo así, en situaciones como esta, donde innumerables veces vemos que se esfuerzan muchas veces sospechosos, acusados, en este caso condenados, por eludir sus responsabilidades en los asesinatos. Que quede en la memoria de Vilma el programa del trabajo que hicimos en la jornada de hoy, y no se olvide que todos los capítulos de Escena del Crimen en las 5 o 6 temporadas que llevamos lo van a encontrar nuevamente en Unicanal, en YouTube. Nos reencontramos la próxima semana en las 22:30 horas los días sábados y las 22 los días domingos en la repetición. Adiós.